tardes, diputados, diputadas de la Comisión de Gobierno, Constitución Unida, al equipo de la Secretaría, invitados. El acta de la sesión quinta ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Se aprueba. El acta de la sesión ordinaria se encuentra a disposición de los señores y señoras diputadas. Ofrezco la palabra al secretario para lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Una excusa por la inexistencia del diputado don Gabriel Boric en razón de tener actividades en su distrito a la misma hora. En segundo lugar, se presentaron dos nuevas indicaciones al proyecto de ley, a los proyectos de ley refundidos y que no están en el comparado, de manera que hay hojas sueltas disponibles donde están las indicaciones, y habría un reemplazo en doña Erika Olivera por doña Paulina Núñez, que no nos ha llegado todavía, pero está en cursos. Si la comisión lo tiene bien para autorizarlo. Oh, presidente. Muy bien, gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras solicitadas. Orden del día. Orden del día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Presente sesión. Continuar con la discusión y votación en particular de los proyectos de ley refundidos. De origen, el mensaje que establece un nuevo estatuto de protección a favor de actos contra la probidad administrativa, boletín 13.565, y el de origen en moción que modifica la ley 18.834 sobre el estatuto administrativo para promover la denuncia por parte de los funcionarios públicos de delitos y otros hechos irregulares de los que tenga conocimiento, boletín número 13.115. Han confirmado su participación el ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, acompañado por la jefa de División Jurídica, señora Mónica Naranjo, el jefe del Departamento de Asesoría y Estudios, señor Milton Espinosa, y los abogados de dicha división, señora Rocío González y señor Felipe Rayo. Aprovecho de saludar al presidente de la Comisión de Gobierno, que también está de Constitución, que está en esta misma sala, y saludo a los que se han integrado, diputados y diputadas, de manera telemática. Muy bien, vamos a, ya lo dijimos, es la bienvenida a nuestro invitado que estaba en la sala de espera, así que ya han ingresado el ministro y el equipo que le acompaña. La semana pasada ya abordamos en particular y quedamos, señor secretario, en lo que es la indicación, ¿cierto? Sí, por cierto. Empezaron a votar el artículo primero. Se retiraron dos indicaciones que están en la página 1. Después la tercera indicación de la diputada Parra también fue retirada. Se aprobó obviamente el encabezamiento del artículo primero junto con la letra A y una indicación del Ejecutivo que reemplaza la expresión con excepción de las empresas públicas y los órganos constitucionalmente autónomos y que se encuentran sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República en conformidad a las disposiciones legales vigentes. Esa indicación se aprobó del Ejecutivo. Después tenemos una indicación de su autoría junto con doña Marcela Hernando, don Leonardo Soto y don Matías Walker, que no sé si la retiran porque es para eliminar la frase con excepción de las, y en circunstancia que eso ya fue reemplazado. No sé si habría acuerdo de ustedes para retirar esa indicación, sí. La número 5. Sí, si nosotros lo solicitamos así. Y vamos en la 10. Después la indicación número 6, esa que está pendiente, para agregar en el artículo primero un literal D que contiene la definición de denunciante. No sé si los autores quieren explicar esa indicación, porque no ha sido objeto de debate. Muy bien, ofrezco la palabra en la indicación 6. Presidenta. ¿Sí? Diputada Daniela. Sí, disculpe, Presidenta, que estaba pidiendo la palabra. Quería hacer el punto sobre la indicación que se aprobó la sesión pasada, que más bien es una pregunta para el Ejecutivo. Si bien es cierto, establece los organismos del Estado que sean fiscalizados por Contraloría,
Quiero solo tener claridad y quiero escuchar al Ejecutivo si considera a las empresas estatales. Yo sé que se hizo la explicación que efectivamente, pero lo digo a propósito de un hecho que sucedió, ¿no es cierto?, hace algunos años atrás, los que participamos de la Comisión de Minería, a propósito, ¿no es cierto?, de una situación que generó una crítica, ¿no es cierto?, en la opinión pública, cuando se hablaban de las grandes bonificaciones que recibían parte de los ejecutivos de Codelco. Se generó una comisión investigadora y se generó un debate bastante complejo porque no sé si ustedes se recuerdan, pero Codelco señalaba que ellos entienden que Contraloría no tiene atribuciones de fiscalización frente a la empresa. Acto seguido, lo que hoy día tenemos es una querella de Codelco hacia Contraloría justamente por ese hecho en particular. Entonces yo quiero tener la claridad absoluta si es que esto va a considerar a las empresas estatales. Muy bien, gracias diputada Sicardini. Efectivamente esto salió también en la otra reunión, que hay bastante dudas con respecto a aquello. Nos gustaría, no sé si el ministro está ya aquí presente, pudiera clarificar aquello en detalle, como lo ha pedido la diputada Sicardini. Secretario, ¿podemos ver a los diputados en pantalla? No vemos y hay que estar atentos cuando soliciten las palabras. ¿Cómo se va a poder fiscalizar las empresas estatales? Y la respuesta. Muy bien. Ministro, bienvenido, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Me acabo de integrar junto con saludarla a usted y a todas las integrantes e integrantes, mujeres y hombres de esta comisión, y a los invitados. Me hago cargo de su consulta, de su inquietud, de ambas comisiones en realidad en este caso. Efectivamente, nosotros entendemos que sí, se va a poder hacer esa fiscalización tal cual se señala con los antecedentes que están incorporados en este proyecto. Nosotros creemos que la Contraloría tiene esa posibilidad con los antecedentes que tiene y lo poco que se le ha agregado, pero como en mucho va a estar trabajando de maneras variadas. No todo lo va a hacer la Contraloría, mucho lo van a hacer los propios servicios. Es perfectamente posible. Así es que la respuesta es positiva. Gracias. Diputada Sicardini, ¿queda conforme con la respuesta? Sí, mientras quede, ¿no es cierto?, en el acta del debate de este proyecto de ley y lo dice el Ejecutivo, obviamente queda ciertas garantías. Yo en eso me quedo satisfecha, pero solo dejar sobre la mesa establecido justamente esa observación, porque es un hecho concreto el que sucedió y hoy día Codelco tiene una querella sobre Contraloría a propósito de que ellos señalan que no están, ¿no es cierto?, hoy día las atribuciones de Contraloría para hacer una fiscalización. Lo hemos visto a propósito de distintas comisiones investigadoras por las irregularidades al interior de Codelco y varias, ¿no es cierto?, nacen de las denuncias de los propios dirigentes, trabajadores y trabajadoras y que lamentablemente, todo lo que eso lleva como consecuencia, las represalias que muchas veces se generan a los trabajadores, los protocolos internos de denuncia que no funcionan. Por eso a mí me interesa mucho de que este proyecto de ley de estatuto para el denunciante efectivamente sea aplicable también para las empresas estatales. Yo me quedo satisfecha con el pronunciamiento del Ejecutivo. Muy bien. ¿El diputado René Zafirio había solicitado la palabra o no? ¿No? Ya. Muy bien. Seguimos entonces con el señor secretario, tiene la palabra. Yo había ofrecido la palabra a propósito de la indicación que incorpora una letra D en el artículo primero, don Matías Walker. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidenta Giovanna Pérez. Una indicación que hemos presentado con usted, con el diputado Eduardo Soto y la diputada Marcela Hernando, que incorpora la definición del sujeto denunciante dentro de las definiciones del artículo primero, porque estaba la definición
de lo que es administración del Estado, del canal de la denuncia, de la Contraloría, pero faltaba, ¿no es cierto?, esta definición, quién va a ser el que tiene la legitimidad activa para la denuncia, y nosotros estamos proponiendo que esta legitimidad activa sea amplia, vale decir, toda persona que pone en conocimiento de las autoridades respectivas actos de corrupción pública o privada de naturaleza penal o infracciones al deber de probidad cuya verosimilitud sea demostrable, no mediando hechos deliberadamente falsos o simulados. Así como hemos establecido una definición amplia de los órganos en los cuales se puede hacer estas denuncias, y hemos incluido a los órganos autónomos, a los municipios, a las corporaciones municipales, a las empresas del Estado. Nos parece fundamental que la legitimidad activa para las denuncias sea amplia, y por eso esta propuesta de indicación número 6, Presidenta. Muy bien, gracias, diputado Matías Walker. No habiendo más palabras, se somete a votación, secretario, la indicación número 6 del comparado. Ahora sí que está pidiendo la palabra don René Zafirio, el diputado René Zafirio, y el ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Gracias, Presidenta. Sí, respecto del número 6, letra D, una sola observación. Se establece allí que como denunciante, se define como denunciante a toda aquella persona que pone en conocimiento de las autoridades respectivas actos de corrupción pública o privada. Yo creo que la expresión correcta debiera ser actos susceptibles de ser calificados como de corrupción pública o privada. Digo esto porque no puede pesar sobre el denunciante la obligación de calificar si el acto efectivamente importa corrupción desde el punto de vista público o privado. Ello va a recaer, en definitiva, en la autoridad administrativa o, en su defecto, en el juez que siga la causa si hay una infracción de carácter penal. Lo que hace el denunciante es, cuando formula una denuncia, y así lo explicaban los profesores en la universidad, es apretar el gatillo, pero no controla el curso de las balas. Eso lo hace la autoridad a cargo de resolver el sumario cuando hay una infracción administrativa, o dictar una sentencia cuando hay o una acusación u otra resolución en el curso de un proceso penal. Gracias, Presidenta. Muy bien, diputado René Zafirio. Tiene la palabra el ministro. Gracias, Presidenta. La verdad es que pensamos que esta es una indicación que de alguna manera no es necesaria en definitiva, y en los términos que está planteada quizás restringe el sentido de la denuncia, porque está diciendo que sería denunciante aquella persona que pone en conocimiento de las autoridades actos de corrupción pública o privada, de naturaleza penal o de infracciones al deber de probidad. La verdad es que eso es restrictivo respecto del ámbito del canal de denuncia que se establece, que está contenido en el artículo 2 que se propone, ¿no? Dice este artículo 2: créase un canal de denuncias administrado por la Contraloría mediante una plataforma electrónica a efectos de que toda persona, este es el denunciante, ¿no?, toda persona pueda denunciar hechos constitutivos de infracciones disciplinarias, de faltas administrativas, incluyendo, entre otros, hechos constitutivos de corrupción. Y como ya hemos señalado, dispuestos estos en forma genérica, o que afectaren o pudieran afectar bienes o recursos públicos en lo que tuviera participación personal de la administración del Estado o de un organismo de la administración del Estado. Por lo tanto, está el concepto recogido en forma todavía mucho más amplia. Y el otro agregado, el de exigirle que su verosimilitud sea demostrable,
está de alguna manera resuelto cuando establecemos, ¿no? En el caso de las disposiciones penales que se agregan, que sancionan la denuncia maliciosamente falsa y por lo tanto se subentiende que las denuncias son hechas de buena fe y en esa disposición que se agrega respecto del delito de denuncia maliciosamente falsa, se va a subentender la inquietud que aquí está presentada por los diputados Pérez, Soto y Walker. Por esas consideraciones, presidente, no estamos de acuerdo con incorporar esta disposición. Gracias. Gracias, ministro. Ha solicitado la palabra el diputado Matías Walker. Presidente, primero valorar la sugerencia del diputado Zafirio. Me parece bien porque es una definición similar, por ejemplo, incluso la que se utiliza en terminología del Código Procesal Penal, cuando el Ministerio Público hace una investigación que pudiera revestir hechos constitutivos de delito, me parece bien. Diputado de la Vaca me dice, ¿por qué no agregar la omisión? No solamente los actos, me parece una buena sugerencia también. Lo que hemos querido hacer es, en el ámbito de las definiciones, poder incorporar que el sujeto activo sea lo más amplio posible. Porque claro, después viene el procedimiento, cómo se origina, ¿no es cierto?, la investigación, la denuncia, que otra cosa, que es lo que hace referencia el ministro. Lo que no queremos es que se suscite controversia el día de mañana respecto a quién tiene la legitimación activa y que la Contraloría pueda cuestionar que cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, tiene conocimiento de un hecho de corrupción, salvo, y creo que es muy importante la excepción que establecemos, cuya verosimilitud sea demostrable no mediando hechos deliberadamente falsos o simulados, ¿no es cierto?, para prevenir aquellas denuncias irresponsables que aparezca de manifiesto que se hace con el solo objeto de afectar la honra, por ejemplo, de una persona determinada. Me parece que en el ámbito, insisto, de las definiciones es un aporte la indicación que estamos proponiendo, Presidenta Giovanna Pérez, con usted, con el diputado Leonardo Soto y con la diputada Marcela Hernando, así como se define, ¿no es cierto?, lo que es la administración del Estado, el canal de denuncia, lo que es la Contraloría, ¿no es cierto?, a qué se refiere, que es la Contraloría General de la República, que no son los órganos, por ejemplo, el director de control interno de un municipio. Establecer qué se entiende por denunciante, independientemente que más adelante se regule el procedimiento a través del cual se inicia y se canaliza la denuncia. Pero bueno, la podemos votar y obviamente queda a discreción de cada diputado o diputada miembro de esta Comisión Unida el poder considerarla o no, pero a mí me parece necesaria. Muy bien. Creo que vamos a someter a votación el diputado René Zafirio está solicitando la palabra, tiene la palabra. Y el Gracias, diputado Presidenta. Gracias. Solo para consultar, Presidenta, si es posible incorporar en el concepto de denunciante lo que he señalado y votarlo con esa frase incorporada. Sí, muy bien. Muy bien. Diputado Zafirio, ya lo señaló también uno de los firmantes, Matías, yo estoy de acuerdo y también está de acuerdo el diputado Soto, así que no hay problema en aquello, creo que viene a complementar de muy buena manera la propuesta, así que considérelo. Y tiene la palabra el diputado Andrés Molina. No tiene audio aún el diputado Molina, no se escucha. Diputado Molina, ¿puede esperar tener audio al equipo? Sí. Ahora sí. Ahora sí.
Rechazo la indicación. Ya, diputado Molina, espera un poquitito. Vamos a dar la palabra al secretario para que tome la... Sí. Diputada Pamela Giles está solicitando la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero sugerir que también se incluya en la indicación que estamos a punto de votar la omisión a la que hacía referencia el diputado Walker, no solamente lo que señaló el diputado Zafirio, sino que también la sugerencia del diputado Ilavaca. Tendrían que redactarla nuevamente. Ya. ¿Será tan antepreferente? Sí, mire, vamos a tener que adecuarnos. Sí, por favor, y así queda grabada, secretario, y agilizamos el trabajo. Denunciante, y a medida que la leo, aquella persona que pone en conocimiento de las autoridades respectivas actos de corrupción pública o privada, de naturaleza penal o de infracciones al deber de probidad, cuya verosimilitud sea demostrable, no mediante hechos deliberadamente falsos o simulados. Actos u omisiones. Cosas respectivas es respectivo. A ver. Actos u omisiones susceptibles. Hay que el diputado Zafirio complete la frase. Es que no está escuchando. Complete la oración. Omisiones susceptibles de corrupción pública o privada. Eso es todo. Muy bien. Gracias, diputada Giles. Ya, someta a votación. ¿Está pidiendo la palabra? Ya. Diputado Zafirio, tiene la palabra. Espere. Al equipo ahí. No, es que estaba tratando de enviar un WhatsApp diciendo que denunciante es aquella persona que pone en conocimiento de las autoridades acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como actos de corrupción pública o privada. Acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como actos de corrupción pública o privada. Diputado Zafirio, igual envíe el registro para el registro. Inmediato, Presidenta. Sí, muy bien. Denunciante, aquella persona que pone en conocimiento de las autoridades respectivas acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como actos de corrupción pública o privada, y después sigue sin modificaciones hasta el final. ¿Está bien? ¿Presidenta? Sí, hay una observación ahí, hay un error de redacción, porque primero hablamos de acciones u omisiones y después yo digo actos. Entonces hay una palabra que está mal puesta ahí. Las acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como de corrupción, como corrupción pública o privada. Como corrupción pública o privada, muy bien. Acciones u omisiones susceptibles de ser calificadas como corrupción pública o privada. Muy bien. Falta votarla, sí. Bueno, procede a tomar la votación. Sí. Muy bien. La nueva letra D del artículo primero, en los términos que acabo de leerlo, con el añadido de don René Zafirio. Don Jorge Alessandri. Está. Sí, está presente. Le vamos a dar audio, a ver si... Está presente pero sin cámara, ya. ¿Está o no? Es que está presente pero sin cámara. Le di audio pero no contesta así. Sigo. Vamos a seguir nomás y después hacemos un segundo llamado y si no se cierra. Eso es. Don Bernardo Berger. En contra. Don Gabriel Boric, que está ausente. Diputada Sicardini. A favor. Don Juan Antonio Colón.
Diputado Cruzcoque. Diputada Camila Flores. No, ahí es 2 por 2. Reemplaza a Carlos Ignacio. No nos ha llegado el reemplazo, ¿sí? Yo la reemplazo. Ya. ¿A quién, perdón? Voto en contra. Yo reemplazo a la Camila. Ya. Debiera estar ahí el poder. Don Gonzalo Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. Doña Marcela Hernando. Diputada Hernando, me parece que estaba. Don Marco de la Vaca. Apruebo. Apruebo. ¿No se escucha la sala? No. No se escucha. Don Andrés Molina. Presidente, ¿Escuchan ahí? Ya. Sí. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. La indicación deja fuera los actos de irregularidad administrativa, habla solamente de corrupción. Yo creo que ahí la verdad es que es bastante sesgado en términos de que el tema administrativo también es una falta. Así que yo rechazo. Don Celso Morales. Doña Paulina Núñez está, doña Erika Olivera la reemplaza. En contra. Señora Andrea Parra. Favor. Doña Catalina Pérez. Favor. Don René Zafirio. A favor, señor secretario, con la salvedad por intermedio de la presidenta al diputado Molina, que se incluyen también en este artículo las infracciones al deber de probidad. Así que no solo están incluidas las infracciones de naturaleza penal. A favor. Don Raúl Saldívar. Don Raúl. Don Leonardo Soto. A favor, señor secretario. Gracias. Don Renzo Trisotti. En contra, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Don Matías Huoca. Apruebo, señor secretario. Secretario, ¿me puede tomar la votación? Alessandri. ¿No se escucha la sala? Es que se apaga solo. Don Jorge Alessandri, su voto. En contra, secretario, gracias. Gracias. ¿Quién nos falta después? Don Gabriel Boric. Don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. Don Gonzalo Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. Diputada Marcela Hernando. Estaba por ahí. Está la diputada Hernando, sí. Está. Está con audio, pero a ella no se le escucha. Dice a favor en todo caso. ¿Sí? Ya. Haga una señal, diputada. Bien. Eso, ahí está claro. Don Andrés Longton. No. Yo creo que nos falta solamente don Pedro Velázquez. Su voto entonces, presidente. Apruebo. El resultado, a ver.
11 a favor. A favor, 8 en contra. ¿Está bien, Carolina? Sí, sí, Juan Carlos. Ya, gracias. Se aprueba. Prosiga, señor secretario. Gracias, presidenta. Después tenemos la indicación número 7 que fue retirada en la página 3, que era para suprimir el inciso final del artículo primero. Y hay otra de la diputada Andrea Parra, que es también para suprimir el inciso final del artículo primero. No sé si la retira, diputada Andrea Parra. Sí. Ya. Muchas gracias, diputada. Entonces, restaría respecto del artículo primero votar el inciso final. No sé si el ministro o alguien quiere hacer uso de la palabra a propósito de este inciso. ¿Sí? ¿En votación? ¿Lo someto a votación? Sí, por favor. Inciso final del artículo primero. No sé si habría unanimidad o... Sí. Sí. ¿Unanimidad? ¿Alguien se opone? No, unánime. ¿Ya? Ya. Se aprueba por unanimidad. Faltaba eso. Digamos. Ahí hay que me permite. Hay una página 3, bueno, se retiró la indicación en la sesión pasada que proponía incorporar un artículo 1 bis. Sí, se retiró la semana pasada. Después vino una indicación de página 4, al final, indicación número 10 de don Marcos y la Vaca para intercalar un artículo primero ter nuevo que incorpora la figura del riesgo institucional, del encargado de riesgo institucional. Este no ha habido debate alguno, así que no sé si don Marcos quiere explicar el alcance de la indicación. Sí, presidenta, en realidad y a toda la comisión, estamos hace rato con una cruzada de que cada institución debe tener necesariamente los debidos controles internos, sobre todo en la materia de probidad, tal cual se establece acá. Por lo mismo hemos estado señalando y en varios proyectos ya lo hemos hecho, también lo hicimos en el proyecto de protección a la Servicio de Protección a la Infancia, en orden a que cada servicio debería contar con un encargado de riesgo institucional, que es un poco la figura de que también se utiliza hoy día en la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿ya? En orden a establecer una institución que tenga la capacidad y las funciones suficientes como para necesariamente ir determinando y dándole garantía, seguridad a las personas que son objeto o han sido testigos de un acto de corrupción o una omisión para poder llevar adelante ellos la acción concreta en términos de prevención, en términos de denuncia, en términos de los procedimientos que en definitiva se puedan ir llevando adelante. En la misma línea va a ser el 1 quater, que es la indicación siguiente. Gracias. Sí, diputado Celso Morales, tiene la palabra. Presidente, sabe que esto aquí a mí me provoca una contradicción en los roles que se pueden ir creando y se puede mezclar una doble función. Entonces, no me queda claro en definitiva cómo va a operar este artículo 1 ter en términos de que el denunciante al mismo tiempo tiene que prever que los hechos no se hayan denunciado. Entonces, me provoca esa situación que va a complicar el desarrollo en definitiva de la función de la que estamos hablando. Muy bien. Diputado Zafirio tiene la palabra. Y diputada Parra después. Gracias, presidenta. En esta indicación me gustaría, si le parece, presidenta, escuchar la opinión del señor ministro, porque lo que estamos haciendo a través de esta indicación es crear un cargo adicional dentro de órganos públicos. Les estamos asignando una función
Eso implica además gasto para el sector público, con lo cual podríamos estar aprobando una indicación que está fuera de nuestras facultades si es que el ministro no manifiesta la voluntad del Ejecutivo de hacer la suya. Eso, presidente. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Andrea Parra. Gracias, presidenta. Mi consulta era al diputado Ilabaca, a través suyo, presidenta, porque quisiera saber si lo que él propone en la indicación es en definitiva lo mismo que el oficial de integridad. Siempre en las exposiciones de los distintos invitados hablamos de el oficial de integridad. Yo no sé si es lo mismo, y también se hizo mucho hincapié, o por lo menos lo que yo siempre entendí, digamos, era que era importante que no se tratara necesariamente de una persona, sino que una especie de órgano colegiado. Entonces, quisiera si me pudiese aclarar esos temas el diputado Ilabaca, presidente. Diputada Catalina Pérez. Gracias, presidenta. Para hacer todas las consultas al tiro, yo estoy de acuerdo con el fondo de la indicación que está planteando el diputado Ilabaca, entiendo el sentido que tiene, me parece completamente adecuado, suscribo las prevenciones formales que hace el diputado René Zaffirio y también las precauciones que hace la diputada Andrea Parra en términos de que para todas las atribuciones que el diputado Ilabaca se está imaginando por su intermedio, presidenta, me parece que es más bien hacerse cargo como en una, necesitaríamos como una unidad, no un cargo unipersonal. Y me preocupa ahí si es un cargo unipersonal, además, cómo se imagina el nombramiento del cargo unipersonal para efectos de garantizar su independencia, qué grado en el escalafón de sueldo tendría. Sería como un oficial de probidad independiente de las jefaturas de los órganos y con amplias facultades. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar en un nombramiento que le hiciese justicia al cargo y no tratándose de una unidad, sino más bien de un cargo unipersonal? Muy bien. Diputado Leonardo Soto. Gracias, presidenta. Mire, si uno entiende estas modificaciones respecto de la integridad pública en la administración pública como un sistema integrado, uno debería propiciar que en cada órgano o cada ministerio existiera un encargado de integridad pública. Es lo mismo que sucede en materia de transparencia. Si bien hay un Consejo para la Transparencia, todas las instituciones públicas tienen su encargado de transparencia que atiende todos los requerimientos de la ciudadanía y desde el interior de cada institución. Lo mismo de la OIRS. Hoy día ya nadie discute que todo servicio público tiene que tener una oficina de información, reclamo y sugerencia. Acá deberíamos avanzar hacia este sistema de integridad pública sistémico, donde en cada institución hubiera alguien que materializara todos estos valores, estos canales de denuncia, esta investigación o indagación al interior de cada institución. Pero ciertamente es un tema que tiene que tener la venia del Ejecutivo. Lamentablemente este proyecto, que tiene muchas pretensiones para cambiar la historia en materia de corrupción pública, tiene un monto financiero asociado muy bajo. Y me gustaría saber si el Ejecutivo está dispuesto a acompañar a esta comisión en algo más ambicioso, algo más sistémico, algo más integral. Para eso, evidentemente, habría que tener recursos. Por eso creo que el Ejecutivo tiene la palabra, porque yo comparto sustantivamente lo que se ha propuesto por el diputado Ilabaca. Muy bien, voy a tomar la palabra como diputada integrante también. Y mire, ministro, yo creo que efectivamente esto también dentro de las exposiciones que se escucharon del Ministerio Público, en algún minuto se planteó la necesidad de tener algo mucho más claro, concreto, ya sea una unidad, una línea mucho más clara que se haga responsable de esto, porque muchas veces los servicios reclaman que se le asignan y asignan tareas, pero no se les determina la estructura y muchas veces tampoco los recursos. Yo creo que recogiendo gruesamente lo que busca esta indicación del diputado Ilabaca, nos gustaría escuchar la voluntad del Ejecutivo en esta materia, que en el fondo también resolvería algo que reclaman muchas veces los servicios en cómo implementar esto en base a la responsabilidad.
Tiene la palabra, señor ministro. Un segundito, ministro. El diputado de la Vaca está pidiendo la palabra antes de usted, si es que es posible. Tiene la palabra. Sí, Presidenta. Efectivamente, para poder tener una institución sólida, férrea, necesariamente tendría que ser patrocinada por el Ejecutivo, porque hay una serie de temas que, en definitiva, sería interesante tener insisto, un modelo de prevención interna en cada uno de los servicios, incluso en esta Cámara de Diputados. Es decir, necesitamos tener en Chile un sistema interno que, en definitiva, disminuye los riesgos institucionales de actos de corrupción al interior de cada uno de los servicios, antes de pasar a entregarle todas las funciones solamente de la Contraloría. Y en ese sentido, la forma de salvar el gasto, lo que nosotros habíamos planteado es este encargado de riesgo institucional, como las otras instituciones que señaló también el diputado Soto, y en definitiva que sea el encargado de establecer este modelo de prevención interno. El tema de la corrupción tenemos que hacernos cargo de ella. Y en este caso, ¿por qué nosotros planteamos esto? Que puede ser cualquier funcionario de cierto nivel, obviamente, que asuma este rol también. Entonces, si el Ejecutivo es capaz también de abrirse para poder establecer esto, yo creo que sería ideal. Gracias, Presidenta. Muy bien, yo creo que también perfectamente se podría asociar a los PMG, los programas de mejoramiento de gestión. O sea, yo creo que hay mucho para innovar. Ministro, si usted pudiera recoger lo que se ha planteado en la comisión, por favor, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo entiendo la inquietud y el interés, a pesar de que, como han señalado algunos diputados o diputadas que han intervenido, hay una cierta imprecisión en realmente qué es lo que estamos creando. ¿Sí? Un oficial de cumplimiento, un oficial de prevención de situaciones conflictivas o de corrupción o de falta de la probidad. En fin, no está claro el ámbito. Lo cierto es que la idea de instalar, alguien decía, se quejan los servicios porque le damos funciones, entonces vamos a crear esta función, pero estamos hablando de, no sé, más de 300 servicios, y lo probable es que tengamos que crear otro tanto de personas encargadas de eso, lo que significa un gasto adicional difícil de financiar, de solventar en las situaciones que estamos viviendo. Y creo yo, no solamente por el gasto, sino que porque estamos creando una función dentro de un organismo público que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y yo creo que esta es una idea que bien merece ser analizada. Yo entiendo el planteamiento del diputado de la Vaca y la inquietud que muchos de ustedes han señalado y que algunos de los que fueron invitados a participar también le hicieron ver, como mencionaba recién la presidenta. Pero escapa un poco al sentido que lo que tiene este proyecto de tener un canal de denuncia en todos los lugares, que es diferente a la idea de instalar en cada servicio público una unidad, una función, un encargado de prevenir, un pequeño contralorcito, por así decirlo, al interior de cada servicio público. No estoy cuestionando la bondad de la iniciativa, estoy señalando que se aparta también un poco del sentido de este proyecto y por los gastos asociados y por las funciones que tiene, yo lamento no poder darle patrocinio a esta indicación, presidente. Diputado Fuenzalida. Sí, no, yo quería, independiente de la indicación que si el diputado Lonto me dejara hablar, solamente quería decir que independiente de la intención de que va en la línea de la ley de compliance que ya tenemos en Chile con los es que es difícil la traducción en español, por eso le digo. Que más que nada los encargados de cumplimiento que existen de hecho las empresas del Estado tienen y tienen incluso el punto ético. Si la diputada Giles me ayudara a poner silencio en la fonda que tiene al lado, sería muy bueno. Bueno, gracias. Presidenta. Bueno, solo quería decir que, independiente de eso, que hay experiencia en nuestra legislación, claramente hay una erogación de gasto, porque finalmente la administración pública tiene que tener este encargado y toda esta estructura, y eso, para mi gusto, es inadmisible.
porque roga un gasto que no está patrocinado por el Ejecutivo. Por lo cual, aunque el secretario no se ha manifestado, creo que eso es lo primero antes de votar esta indicación. Diputada Pamela Giles. Tiene la palabra. Presidenta, a mí me parece que la definición que ha hecho el ministro de Justicia es, además de poética, muy exacta. Efectivamente, aquí se trata de tener un pequeño contralorcito. Y a mí me parece que eso es enteramente deseable y no veo por dónde podría significar recursos. No necesariamente es así y no hay ningún planteamiento en ese sentido. Yo quisiera, ya que no cuenta con el patrocinio del gobierno, el diputado de la Vaca, quizás se pueda conformar con el patrocinio de esta modesta diputada, quisiera suscribir la indicación del diputado. Diputado Longton y después el diputado Fonsalía. Presidenta, solamente para que podamos solicitar la opinión al secretario respecto a la admisibilidad, porque yo creo, y reconociendo la buena intención del diputado Ilavaca, que además es una indicación bien extensa y bien detallada, claramente se está anclando un empleo rentado, y crear un empleo rentado tiene que ver con una atribución exclusiva del presidente de la República y determinar sus funciones o atribuciones, porque al hablar del encargado de riesgo institucional, es un empleo nuevo y tiene que ser rentado. Al hablar del encargado de riesgo, que lo dice en varios pasajes, incluso dice facultades, los medios y facultades suficientes para el desempeño de sus funciones. Claramente hay que determinar sus funciones y es un funcionario que va a tener que ser remunerado. Y eso obviamente que implica, según lo establecido en el número 265, son atribuciones exclusivas del presidente. Eso nomás, Presidenta. Bueno, sí. Efectivamente hay dos caminos. Una es que yo le sugiera a usted, Presidenta, que la declare inadmisible o que el propio autor de la indicación la retire. Diputado González. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el diputado Longton. Efectivamente, se establece en nuestra Constitución que el que puede establecer nuevos empleos rentados es el presidente de la República, no nosotros. Y decirle a la diputada Giles que, claro, si ella conoce a alguna persona que quisiera hacer un contralorito, ad honorem sería maravilloso, pero la verdad es que en la administración pública los cargos se rentan, con cargo al presupuesto de la Nación que aprobamos todos los años en este Parlamento. Entonces, tenemos que partir de la base que no vamos a tener contraloritos ad honorem, sino que rentados. Y como el que establece estos empleos rentados es el presidente de la República, no nos parece que sea admisible esta indicación, que vuelvo a repetir, en su espíritu me parece muy bien, pero en la práctica finalmente no puede operar porque es el presidente que tiene que establecer estos empleos. Nosotros los tenemos que aprobar, pero tienen que ir con cargo a un gasto permanente en el tiempo, no a un año, sino que en el tiempo in eternum, porque finalmente siempre hay que estar para pagarle ese sueldo a esa persona que realiza esa función, y porque no es ad honorem, salvo que quisieran poner la indicación que será un cargo no remunerado. El problema que vamos a tener, no sé quién estará dispuesto. Muy bien. No sé si va a proponer que se declare inadmisible o don Marco Ilavaca la retirar. Los autores Diputado Ilavaca. Sí, es que en definitiva lo que hicimos, señor presidente, no es crear un nuevo cargo. Lo que estamos planteando está una función que se debe llevar adelante al interior de un servicio. Por lo tanto, fácilmente, y por eso lo planteamos en estas condiciones, si sabemos lo que dice el artículo 65, número 2, dice, crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, dice relación con un cargo en particular, ¿ya? Y aquí estamos planteando una función que puede asumir fácilmente cualquier otro profesional que esté en la planta, que esté en la contrata y que lleve adelante este tipo de función. Gracias, presidente. Y no la retiro. Palabra la diputada Pamela Giles y el diputado Fonsalía. No la retiramos y yo le pido, presidenta, por su
Le pido por su intermedio, Presidenta, al diputado Fuenzalía que cuando se refiera a contraloritos, se refiere a contraloritos y contraloritas, porque estamos por la paridad. Diputado Fuenzalía. De acuerdo a lo que acaba de señalar por su intermedio el diputado Ilavaca, de que esta función de contralorito o contralorita sería ejercido por alguna funcionaria o funcionario público y por lo cual no irrogaría gasto, yo pediría que antes que votemos llamemos al presidente de la ANEF para que concurra acá y nos diga su parecer, si es que los funcionarios de administración pública están disponibles a tener funciones más allá de lo que establece sus atribuciones de planta que está establecido en la ley o el contrato o su contrato honorario. Porque le estamos diciendo por ley que una mujer o un hombre, que no sabemos quién va a ser, va a tener que tener una función extra de la función por la cual fue contratado para trabajar en la administración pública. Por eso que finalmente estamos en algo que no es, ya sea que le demos una función extra o le demos un empleo distinto a lo que existe, estamos creando un cargo. Y estamos creando una función que no está ni en la relación laboral que tienen con el Estado definida. Y eso ahí está la inadmisibilidad. Gracias. Diputado René Zafirio, y después voy a intervenir yo como presidente. El ministro también pidió la palabra. Perdón, ya, diputado René Zafirio, y luego Gracias. el ministro, y con eso concluimos las palabras. Gracias, Presidenta. Por deformación profesional suelo leer los artículos completos cuando los cito, pero el artículo 65, número 2, establece que es facultad exclusiva del Presidente de la República crear nuevos servicios públicos o empleos rentados. No estamos creando nuevos servicios públicos, sino estamos pensando que se le va a asignar esa función a una persona que ya forma parte de la planta, semifiscales, empresas del Estado. Suprimirlos, tampoco lo estamos suprimiendo, pero la última parte dice, y determinar sus funciones o atribuciones. Es facultad exclusiva del Presidente de la República determinar entonces funciones y atribuciones de los empleos rentados, sean fiscales o semifiscales. Nada más, Presidente, gracias. Diputada Parra, dijo usted. Y el ministro, Sí, diputada Parra y el ministro. ¿No? Ya. Entonces, tiene la palabra el ministro, entonces. Te disculpa. Presidenta, iba a señalar lo mismo que acaba de manifestar el diputado Zafirio. El artículo es muy claro respecto de que le corresponde a la iniciativa exclusiva del Ejecutivo determinar las funciones de los órganos del Estado. Y aquí, en el artículo primero ter que se propone, dice, encargado de riesgo institucional, un profesional de reconocida trayectoria podrá ejercer la función de encargado de riesgo institucional. Es decir, es claramente de iniciativa exclusiva del Ejecutivo y, como ya señalé, lamentablemente no estamos en condiciones de darle el patrocinio. Por lo tanto, quizás lo mejor sería que el diputado la retirara. Si no la retira, espero que usted la declare inadmisible. Gracias, presidente. Ministro, yo le señalé que efectivamente esperaba de parte de ustedes que pudiéramos tener una voluntad manifiesta a través incluso de asociar los PMG. Creo que por eso lo dije y lo sigo manteniendo. Creo que habría sido importante, si vamos a legislar en materia de transparencia, probidad, de los temas anticorrupción, hagamos algo bien y no tratemos de hacer algo a medias. Y yo voy a declarar inadmisible esto porque es lo que corresponde, pero me gustaría tener la disposición del Ejecutivo para ir avanzando de manera integral en los temas anticorrupción y, por cierto, en el estatuto que todos esperamos. Sigamos, señor secretario, a no ser que haya una propuesta al contrario. Al pie de página, en la columna izquierda, de título 2, de las denuncias en el sector público. Las denuncias a través del canal de denuncias de la Contraloría. Hay varias indicaciones de los diputados de su autoría, junto con los diputados Walker, la diputada Hernando y don Leonardo Soto.
trata del canal de denuncias, el artículo 2. La primera indicación es para intercalar entre el inciso segundo y tercero un nuevo inciso que dice así: para estos efectos la Contraloría deberá crear una unidad exclusivamente dedicada al canal de denuncias en su fiscalía. Esta indicación la íbamos a retirar, señor secretario, así que... ¿Sí? ¿La retira? Sí, la retiramos. Sí, presidenta. Sí, diputado Soto. Perdón. Sí, solamente para respaldar su decisión, presidenta. Nosotros teníamos la idea de que este canal de denuncia tuviera una función exclusiva y tuviera incluso el carácter de unidad dentro de la Contraloría. Pero la verdad que tiene tan pocos recursos este proyecto de ley, cerca de 87 millones al año, que es bien difícil hacer algo muy definido con mucha estructura. Además, conversamos con representantes de la Contraloría y ellos prefieren mantener la flexibilidad, fijando ellos por resolución la competencia y atribuciones del personal y su ordenamiento para poder responder a esta ley. Y yo creo que si los propios personas que van a estar a cargo del cumplimiento de estas normas quieren esta flexibilidad y no hay recursos suficientes, es medio absurdo ir en contra de esa idea. Por lo tanto, nosotros retiraríamos esta indicación, presidente, tal como usted lo señaló. Muy bien. El diputado René Zafirio tiene la palabra. Ahora, espérese un minuto. Todavía no tiene audio. Ahora sí. Una consulta, presidenta. Su declaración de inadmisibilidad fue respecto de la indicación número 10, pero después hay una indicación número 11 que también se refiere al encargado de riesgo institucional. Es que el diputado había señalado lo mismo y hizo la introducción sobre lo mismo. ¿Cierto? Sí, abarca las dos indicaciones, pero gracias por la precisión, diputado Zafirio. ¿Ya? Gracias. Muy bien, seguimos entonces. Presidenta, hay otra indicación que está en el comparador y otra que no está, pero que se distribuyó de todas maneras. La letra B, la página 8, para introducir en el inciso cuarto, al final, después de la palabra canal, en la última parte, el que deberá contar con altos estándares de encriptación para impedir que tengo otras filtraciones. Y sobre eso mismo hay una indicación que dice que agrega el que deberá contar, o sea, el canal, el que deberá contar con altos estándares de seguridad para impedir filtraciones. Eso me parecía, uno habla de encriptación y otro no. Sí, puedo hacerlo breve. La justificación efectivamente tiene que ver de que esta ley no vaya quedando desfasada en el tiempo. Hoy día hablamos de encriptación, pero mañana por los temas tecnológicos pudiera no ser encriptación, por eso lo dejamos más abierto, ¿ya? No sé si se entiende. Muy bien. Sigamos. Habría que... ¿Sí? Sí. No, nosotros solamente retiramos la letra A y la letra B continúa. Sí. No, me refiero a la letra B, que hay dos indicaciones en el fondo sobre el mismo punto. Por eso la última que leyó usted, que habla de los medios tecnológicos, ¿cierto? Esa es la que queda vigente, ¿ya? Y la que está en el comparado no. Esa se retira. Se retira, ya. La letra B del comparado está retirada. Que viene a perfeccionar y a modernizar un poquito más. Esa somete a votación. Presidenta, no sé si... ¿Alguien se opone? ¿Hay voluntad de votar el artículo 2 con la indicación al inciso final, tal como está, o prefieren votación separada? Separada. Señor ministro, ¿quién quiere la palabra? Perdón, sí, diputado Fonsalía. Consulta a usted, que es una de las autoras. ¿No será esto materia del reglamento y no quizás decir que deberá contar altos estándares? O sea, el reglamento deberá fijar altos estándares. Así lo queda, estándares de seguridad. Por eso le sacamos la otra parte. No, porque en el fondo, a ver, lo que estoy diciendo es que este tipo de detalles, porque la tecnología, como usted bien dice, va cambiando.
Es bastante... Tiene la palabra, diputado. Hay una Fonsalía. fonda con mucho zapateo acá al fondo de la mesa, Perfecto. que es bastante difícil poder dar opiniones. No, pero no hablemos de fonda, estamos en la Comisión es que Unida. estamos cerca del 18. Seriedad, gracias. Estamos cerca del 18. Diputado presidente. Fonsalía tiene la palabra. Entonces, como usted bien dijo, Presidenta, la tecnología va cambiando y lo que se trata es dar protección frente a esta denuncia. Yo creo que esto es materia que deberíamos dejarla al reglamento porque justamente el detalle de esa protección debería estar en un reglamento que puede ser fácilmente modificable por la misma autoridad administrativa. Entonces, yo quizás redundar acá que en el reglamento tiene que estar esto definido, pero no definirlo con encriptación, porque quizás en un par de años más no sea la encriptación la manera de proteger la comunicación. Entonces, por eso yo digo que, como es materia de reglamento el detalle, yo sería más genérico, que el reglamento establezca esto. Yo le doy respuesta porque efectivamente soy patrocinante. Esta es la indicación, no es la que está en el comparado, y elimina lo que es la encriptación, ¿ya? Entonces, si usted gusta, la lee primero para que quede claro y viene a complementar lo del Ejecutivo, ¿ya? Muy bien. Sometemos a... ¿Alguien se opone a esta...? No hay oposición del Ejecutivo, pero aquí no lo veo. ¿Está de acuerdo? Ahí sí, ahí sí. Muy bien. ¿Alguien se opone? ¿Alguien se abstiene? ¿Ah, sí? No, es que está en relación a esta... Ya. Estamos en votación. En votación el artículo segundo con la indicación a la cual se refirió recientemente la presidenta. ¿Alguien se opone? ¿Se abstiene? Se aprueba por unanimidad. ¿Les parece? Ya, sigamos. Artículo 3, secretario. Sí. Estoy anotando. Sí. Artículo 3, que habla del contenido de la denuncia. Tiene una indicación que lleva el número 13, página 9 del comparado, de los diputados Leonardo Soto, Borja, y de las diputadas Marcela Hernández y Joana Pérez, para agregar un inciso segundo, que está ahí, no sé si lo leo, Presidenta, intercalar ese inciso. ¿Lo leo, Presidenta, o no es Sí. necesario? No, léale lo que se cambia. Ya, ¿sí? voy a leer entonces la indicación que intercala el inciso segundo en el artículo 3. Si por cualquier razón el denunciante se rehúsa a identificarse, la Esa se Contraloría... elimina, secretario, se cambia por esta, sin perjuicio. Esa. No, pero es que esa no la tengo en mi poder. Pero ahí la tiene. Es la misma, eran dos indicaciones, la anterior que leímos y esta. Así que mientras voy a leerla. No, es que es un artículo nuevo que propone incorporar el artículo 4. No, secretario. Sí. No, es que una indicación que la tienen ahí. No podemos... Sí, pero aquí la indicación... Pero no está firmada. Presidenta, la que yo tengo aquí firmada parte una que incorpora un artículo 4 nuevo, pero no se refiere al artículo 3. Ya. Vamos a corregir, secretario, hay un error ahí. Les pido disculpa también. Mire, este es efectivamente, nosotros eliminamos el párrafo si por cualquier razón, todo ese párrafo, y se incluye este, secretario. Si gusta usted lo lee y viene a complementar lo mismo, pero de mejor manera. Perdón, Presidenta, esto quiere decir que estamos entonces poniendo en el artículo 3 un inciso segundo, que es este que está en esta indicación. En la nueva, sí. Ya, Sí. que no es lo que dice... Sí, hay un error en el enunciado, diputada Gil, efectivamente. Hay que corregir esta. Así es. Sí, lo tenemos, le vamos a dar una copia, pero el secretario lo va a leer porque en el fondo solo habían dos problemas y era justamente este el segundo, ¿ya? Y con eso cerramos la indicación. Ya. Ya. Presidenta, voy a leer entonces la Muy indicación bien. que intercala un inciso segundo en el artículo 3 del proyecto. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
Si por cualquier razón el denunciante rehúsa identificarse, la Contraloría recibirá la información de la denuncia anónima, la que se gestionará de acuerdo al artículo siguiente. En ese caso, se dará curso a lo correspondiente solo si se cumple con los requisitos los literales B y C del artículo 3º. Sea ordenando a la autoridad dotada de potestad disciplinaria iniciar procedimiento disciplinario o incoándolo directamente en asuntos relevantes para el interés público, o bien realizando la denuncia al Ministerio Público y a las autoridades competentes en los casos que los hechos denunciados revistiesen de carácter el carácter de delito. En los casos que no se contemplen ambos requisitos, se tendrá por no presentada la denuncia. Muy bien. Diputados, para precisar, estamos en el artículo 3, ¿cierto? Donde dice contenido de la denuncia. Esta es la del Ejecutivo. La denuncia que se efectúa a través del canal deberá cumplir con los requisitos, identificación y domicilio del denunciante. Y es ahí donde nosotros hacemos que, si es por canal de proteger al denunciante, quizás también no debería ser tan explícito en el domicilio del denunciante, y por eso es que nosotros complementamos de esta manera que acaba de leer el secretario, para que la puedan analizar. Vamos a dar unos minutos y ofrecer la palabra a quien le estaba pidiendo, el diputado Leonardo Soto. Gracias, presidente. Mire, este artículo trata efectivamente del contenido de la denuncia, y ahí se establecen los requisitos mínimos de una persona que pone en conocimiento de este canal de la Contraloría hechos que pueden revestir caracteres de delito, irregularidades administrativas graves o actos de corrupción. Pero se pueden dar dos situaciones, como muchos expositores nos dijeron. Una, que la persona, el funcionario público que haga la denuncia, quiera ser denunciante de ella, es decir, hacerse parte y hacer seguimiento de esta denuncia en su servicio público, contra su superior jerárquico o donde sea. En ese caso, la persona coloca sus datos, coloca su domicilio, su identificación, y pide o no que se mantengan bajo reserva sus datos para evitar represalias. Y la reserva de la identidad del denunciante es uno de los principales mecanismos de protección que tiene este proyecto de ley. Pero también muchos expositores nos dijeron que exigir a alguien que está poniendo en conocimiento de la Contraloría hechos graves, exigirle que sea denunciante, que se transforme en el sostenedor de la denuncia, es algo muy difícil, porque es exigirle a un funcionario público que sea verdaderamente un héroe de la probidad pública, que arriesgue su carrera profesional, que arriesgue su proyección en una institución pública, y muchos coincidieron que también debería dejarse establecida la posibilidad de que alguien no haga la denuncia, ponga en conocimiento hechos muy precisos, estableciendo quiénes son sus autores y son actos de corrupción, pero que no quiera ser denunciante. Y a ese segundo caso se le llamó denuncia anónima. Por eso, en este artículo estamos planteando las dos situaciones: del denunciante que asume esa condición bajo reserva, que está en el mensaje del Ejecutivo, y el agregado que colocamos los autores de esta indicación, donde pedimos que también se tramiten las denuncias anónimas de personas que no quieren ser denunciantes, pero sí colocan en conocimiento de la Contraloría hechos que claramente son corrupción, están bien definidos, bien identificados, e incluso a los autores de la corrupción. Creemos que con estos dos canales o estas dos posibilidades se abarca y se enfrenta de mejor manera el fenómeno de la corrupción. Creo que de manera metodológica quizás sería razonable aprobar en primer lugar el mensaje del Ejecutivo en el canal del denunciante bajo reserva, y a continuación revisar si la comisión quiere aprobar, que es lo que esperamos, a un capítulo para el denunciante anónimo en los términos que plantea la indicación. Esa es mi propuesta, Presidenta. Gracias, diputado Soto. Tiene la palabra el diputado Longton. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta, yo veo varias dificultades con esta indicación. Primero, que de reservada o no, difícilmente vamos a poder configurar el delito del 211 del Código Penal, que es el que maliciosamente presentar una denuncia.
¿Qué pasa con aquellas denuncias maliciosas que solamente con el fin de hacer daño y dañar la honra y ensuciar y enlodar a una determinada persona, presenta antecedentes que pueden ser muy verosímiles? Y en definitiva, en ese caso, la Contraloría va a tener la obligación de enviar esos antecedentes por cómo está redactada la indicación, porque dice, o bien realizando la denuncia al Ministerio Público en los casos que los hechos denunciados, o sea, ni siquiera hay un examen previo a los antecedentes, o sea, los hechos denunciados revistieran el carácter de delito. O sea, yo podría denunciar a cualquier persona por cualquier delito, enviar determinado antecedente, y la Contraloría va a tener obligación de enviar esto al Ministerio Público, enlodar la imagen de una persona si es que fuera una denuncia maliciosa, de acuerdo a las circunstancias y los antecedentes del artículo 211 del Código Penal, pero en ese caso no tendría nadie que inculpar. Es decir, no costaría nada enlodar, injuriar o calumniar a una persona, ya que no habría ninguna responsabilidad detrás y obviamente se podría prestar para fines no deseados esta norma, Presidenta. Muy bien. Tenemos, ¿había solicitado la palabra el ministro o no? ¿No? Sí, el ministro tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, yo quizás en la misma línea del diputado Longton, a mí me parece que el sentido de este proyecto de ley es de darle protección a quien hace las denuncias, porque entendemos que las denuncias tienen que tener un mínimo de responsabilidad de parte del denunciante. El abrir este espacio para las denuncias anónimas efectivamente puede traer más denuncias de corrupción respecto de hechos que existen, pero también va a generar expectativas para una inflación de denuncias que no tengan necesariamente fundamento ni sean consistentes. Y adicionalmente se va a prestar también para un uso irresponsable de este canal, porque los requisitos que se están planteando permiten con mucha facilidad hacerlo. Hechos que aparezcan revestidos de carácter delictual ya van a llegar al Ministerio Público y va a generar una investigación que a lo mejor se va a desechar rápidamente, pero entre medio, ¿no?, con la ayuda de la prensa, va a ser difícil que la persona denunciada pueda tener claridad respecto de su imagen, va a quedar muy afectada. Se presta para abusos de distinta naturaleza. Por eso creemos que no es razonable abrir este espacio que puede generar mucha dificultad en el ámbito público respecto de esta situación. Creemos que el sentido que tiene es que las denuncias sean responsables, que tengan el fundamento, y a esas personas les garantizamos su reserva de identidad, sancionamos los hostigamientos, las persecuciones, en fin. Y si acaso hace una denuncia maliciosamente falsa, bueno, ahí tendrá la sanción penal. Para eso se ha precisado el tipo penal en este proyecto. Me parece que no es razonable incorporar esta propuesta, Presidente. Gracias. Muy bien. Sometamos votación entonces, señor secretario. Vamos con el primer inciso. No sé si habría unanimidad respecto del primer inciso hasta la letra D, que no es objeto de modificación. Solo una consulta, señor ministro. El domicilio es tan importante porque uno dice también, en esto se afecta a la familia, o sea, identificación del denunciante, pero el domicilio, una pregunta más específica al Ejecutivo. Presidenta, efectivamente lo relevante es la identificación. El domicilio es útil y conveniente, pero no tengo ningún inconveniente que a usted le parece o a la Comisión le parece que puede ser un exceso retirarlo. Sí. Bueno, los que estamos aquí presencialmente estamos de acuerdo que si usted lo tiene bien, y no sé si el resto también está de acuerdo. Muy bien. Hay acuerdo para que se deje identificación del denunciante. Muy bien. Tiene la palabra el diputado René Zafirio. Es que estamos en votación, diputado Zafirio. Entonces, si usted se espera, vamos a someter el primer inciso. Muy bien. Vamos a votar lo del Ejecutivo hasta la primera, ¿cierto? Hasta las letras. Con la modificación que hizo... Borrando y domicilio. Sí. Identificación del denunciante. Nada más que eso. Habría unanimidad respecto del inciso primero del artículo
3. ¿Sí? Sí. ¿Nadie se opone? Muy bien, se aprueba por unanimidad. Ahora la indicación. Y el inciso tercero, tal vez, que dice, además se podrán acompañar a la denuncia los antecedentes que le sirven de fundamento. ¿Ese también? Muy bien, ¿Unanimidad? por unanimidad, muy bien, se agradece facilitar las cosas. Diputada, se aprobaron por unanimidad los incisos primero y último del artículo tercero que queda pendiente. Sí. Ahora vamos a ir a la indicación, A la indicación. del diputado Soto, diputado Walker y que nada. La indicación nuestra. Señor secretario, tome la votación porque... Sí, esto más discutible. En votación entonces la indicación que intercala el inciso segundo al artículo 3. Don Jorge Alessandri. Jorge Alessandri, sigamos. No. Don Bernardo Berger. En contra, señor secretario. Don Gabriel Boric. Diputada Sicardini. A favor. Don diputado Coloma. En contra. No se vale porque está en la gira. Diputado Cruz Coqui. La gira vale doble. Diputado Cruz Coqui. Diputado Carlos Kuchel. Contra. Sí, se escuchó perfectamente. Don Gonzalo Fuenzalida. Quisiera fundamentar, secretario, que yo, si bien me parece bien el anonimato, pero creo que la letra D garantiza el anonimato, que no está en el origen de la denuncia, pero sí está la reserva, que creo que es lo que tiene que primar. La persona, si no quiere identificarse, o sea, que su identificación se dé a conocer, puede pedir la reserva que está en la letra D. Y creo que eso es más responsable respecto de permitir una denuncia sin identificación previa, porque como dice bien el ministro, y como lo ratifica muy bien el honorable diputado Lonton, puede prestarse obviamente para una denuncia desmedida dentro de un servicio que puede generar una desconfianza bastante poco controlable. Así que voy a rechazar. Muy bien. Sí. Don Hugo Gutiérrez. Perdón. Don Hugo Gutiérrez. Diputada Marcela Hernando. Don Marcos Silavaca. Tampoco. ¿Está ahí? Diputada Hernando, ¿su voto? Sí, a favor. A favor. A mi lado, doña Pamela Chile. Me abstengo. Don Andrés Lonco. En contra. Contra. Don Andrés Molina. Don Andrés Molina. En contra. En contra. Don Celso Morales. En contra. Diputada Erika Olivera. En contra. Diputada Andrea Parro. Presidente, quisiera justificar mi voto. La verdad es que me parece bien el tema de la denuncia, pero creo que la indicación no recoge bien el tema de que las denuncias anónimas debieran al menos cumplir un estándar mínimo, ya que si bien es cierto, se satisfacen en lo que es el inicio del artículo. La verdad es que cuando se coloca la redacción en el uso de sus competencias, se confunde un poco, entonces no queda muy claro. La verdad es que la denuncia anónima que no cumpla con esos requisitos tiene que desestimarse por Contraloría o tenerse como no presentada. Por lo tanto, dado que la redacción no es tan óptima, yo prefiero abstenerme. Diputada Catalina Pérez. Por favor.
Don René Zafirio. René Zafirio. Nos tenemos que extender a la... Don René Zafirio. Sí, yo voy a votar a favor de esta indicación, así, y haciendo cargo de alguna manera de lo planteado por la diputada Parra. Se entiende que quien hace uso de este inciso debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el inciso anterior. Eso es lo primero. Y lo segundo, sí quiero hacer presente mi preocupación por la eficacia de la reserva. Y solo a modo de anécdota, les comento que siendo alcalde, cuando me interesaba que todo el municipio se enterara de una resolución que había dictado, le ponía un timbre que decía reservado. Y cuando quería que se enteraran en el mismo día, le ponía otro que decía secreto. Era la mejor forma de hacer circular la información. De tal manera que con lo que quiero decir es que nos hagamos cargo en los artículos sucesivos de la forma como garantizamos esa reserva y esa protección. Yo voto a favor, presidente. Presidente. Vamos a prorrogar la sesión hasta el término de esta votación, ¿les parece? Ya. Don Raúl Saldívar. A favor, señor secretario. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a fundamentar mi voto. Esta indicación es a favor del combate frontal a la corrupción en la administración pública. Lo que busca es incentivar que se ponga en conocimiento de la Contraloría hechos que pueden revestir caracteres de delito o irregularidades graves. Y no exige que tengan que las personas sostener la denuncia, sino que basta con que sean hechos verosímiles, que haya una narración circunstanciada de los hechos, que hayan elementos probatorios, que existan personas que pudieran haber tenido noticia de estos actos de corrupción. Y de esa manera la Contraloría, con sus propias funciones y facultades, hace la respectiva investigación o indagación sumaria. Si nosotros no aceptamos esta denuncia anónima, que se permite en la mayoría de los países del primer mundo, como manera de favorecer las denuncias, vamos a estar limitando solo las investigaciones de corrupción a aquellas que tengan un denunciante que arriesgue su carrera funcionaria para sostenerla. Y creo que es un grave retroceso eliminar la posibilidad de que la Contraloría investigue denuncias concretas y bien definidas con el argumento de poder dañar la reputación de algunas personas. Yo creo que el valor del combate a la corrupción es muy superior al eventual daño que pudiera haber para alguna persona, que además está cubierto por normas que vienen más adelante, que establecen sanciones para la denuncia calumniosa. Por lo tanto, por supuesto que yo apruebo esta indicación que permite la denuncia anónima, presidente. Don Renzo Trisotti. En contra, señor secretario. Don Pedro Velázquez. Don Matías Walker. A favor. Presidenta. A favor. Resultado de la votación, presidenta. 8 a favor. 10 en contra. Ahí llegó el diputado de la vaca. Sí. Y también yo, presidente. Yo también. No vale, está en gira, No. Sí. Cierre la votación. Si quiere la cierra. No hay problema. Tranquilo. Ya. Se entiende rechazada la indicación. Muy bien, por haber llegado al término. Diputado, perdón, Zafirio, usted quedó conforme con lo que ya expuso, ¿verdad? Eso era lo que usted quería. Muy bien. Por haber llegado al término de la hora de la sesión, se levanta esta. Muchas gracias.